Hola amigos de mi canal, quiero saberlo. Quiero contarles los 34 datos únicos sobre el Titanic que no conociste con la película y la verdad son muy interesantes. 1. Presentación del Titanic. El RMS Titanic era el barco de pasajeros más grande del mundo al momento de su presentación en 1912. Simplemente no había ninguno igual. 2. Las pérdidas del Titanic. Para entender mejor la tragedia del hundimiento, es importante saber que solo sobrevivieron 710 de 2.224 pasajeros. 3. Pasajeros jóvenes. En el barco, murieron 53 de 109 niños. 4. Compañía White Star Line. Por ser un barco de pasajeros de lujo, el valor del boleto del Titanic era $4.350 para primera clase, $1.750 para segunda clase y $30 para tercera clase. 5. Morgan Robertson. 14 años antes del viaje inaugural del Titanic, el autor Morgan Robertson había escrito una novela llamada El naufragio del Titán, o Futilidad, que narra la historia del barco más grande del mundo y su choque con un iceberg. En la historia ficticia, el barco se llamaba Titán. ¿Te parece familiar? 6. RMS. En la época del viaje del Titanic, los barcos británicos militares y civiles llevaban las letras RMS en su nombre, que quiere decir buque del correo real, por sus siglas en inglés. 7. Tripulación femenina. Solo 23 de 885 oficiales y tripulación a bordo eran mujeres. 8. John Jacob Astor IV. John Jacob Astor IV fue el pasajero a bordo más adinerado. Tenía una fortuna aproximada de $85 millones. En la actualidad, eso es alrededor de $2 billones. Viajaba con su esposa embarazada, quien sobrevivió. Desafortunadamente, él murió cuando el barco se hundió después de ayudar a su esposa a subir a un bote salvavidas. 9. JP Morgan. Mucha gente famosa había comprado boletos para el viaje pero finalmente no viajaron. Entre ellos estaban el fundador de la compañía de chocolates Hershey's, Milton S. Hershey. Guglielmo Marconi, inventor del telégrafo. JP Morgan, magnate norteamericano del ámbito financiero y del ámbito del acero. Y Alfred Winne Vanderbilt, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Más adelante en la presentación aprenderás más sobre algunas de sus historias. 10. Carbón como combustible. El barco necesitaba más de 600 toneladas de carbón por día para que los gigantes motores funcionaran. Por lo tanto, partió de Southampton con una carga de más de 6.000 toneladas de carbón. El carbón se paleaba dentro de grandes calderas que tenían 3 hornos. Los empleados, llamados fogoneros, paleaban carbón dentro de los hornos en condiciones extremadamente calurosas y poco higiénicas. 11. 4 chimeneas. La imagen muestra las 4 chimeneas, también conocidas como tiros. Los motores del barco ventilaban el humo a través de estas chimeneas. 3 de ellas funcionaban como tiros para humo y la cuarta como ventilación de aire. 12. Camareros. En el Titanic, a los meseros, meseras y mucamas se los denominaba camareros. De los 421 camareros del buque, solo sobrevivieron 60. 13. Maleteros. Los maleteros del Titanic más jóvenes tenían 14 años. Su trabajo era trasladar el equipaje de los pasajeros y realizar otras tareas básicas. Todos los maleteros murieron cuando el barco se hundió. 14. Luigi Gatti. Solo los pasajeros de primera clase podían utilizar el restaurante a la carta, ubicado en la cubierta B del barco. Su dueño era Luigi Gatti, un hombre de negocios italiano, quien falleció en el Titanic. De los 66 trabajadores del restaurante, sobrevivieron 2 cajeras y un dependiente. 15. Imitación del Hotel Ritz. Se rumorea que el diseño del lujoso interior del Titanic se inspiró en el mundialmente conocido Hotel Ritz, en Londres. 16. William McMaster. Cuando el primer oficial William McMaster vio el iceberg, ordenó que el barco cambiara su curso de inmediato. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Debido al inmenso tamaño del buque, no logró girar a tiempo para evitar la colisión. 17. Capitán Edward J. Smith. Edward J. Smith, el capitán del Titanic, dirigió sus últimas palabras a la tripulación. Bueno, muchachos, hagan lo mejor por las mujeres y los niños. Y cuídense. Él planeaba retirarse después de ese viaje. 18. Mensaje de hielo peligroso. Tras 4 días de viaje, el Titanic recibió una advertencia sobre la presencia de hielo flotante en el océano. 19. Cofa de vigía sin binoculares. Se dice que el personal de la cofa de vigía no tenía binoculares.
Algunos creen que si los hubieran tenido, la tragedia se podría haber evitado. 20. 30 segundos hasta el impacto. La tripulación advirtió la presencia del iceberg solo 30 segundos antes de que el Titanic lo golpeara. 21. Trayecto del Titanic. Antes de comenzar el viaje a través del Atlántico, el Titanic atracó en dos lugares. Cherbourg, en Francia, y Queenstown, en Irlanda. 22. Balsas insuficientes. Muchos dicen que las muertes ocurrieron porque en las balsas solo cabían 178 personas. 23. Hundimiento. Una vez que el Titanic golpeó el iceberg, el buque se hundió por completo en 2 horas y 40 minutos. 24. Orquesta. Como se muestra en la película, la orquesta continuó tocando mientras el barco se hundía. Los músicos intentaron consolar a los pasajeros. 25. Guglielmo Marconi. El ganador del premio Nobel e inventor de la radio, Guglielmo Marconi, decidió viajar en el Lusitania y no en el Titanic. 26. La recuperación. Se utilizaron 8 barcos para buscar y recuperar los cuerpos del Océano Atlántico. 27. Milvina Dean. Elizabeth Gladys Milvina Dean, la pasajera sobreviviente más joven, falleció en 2009. 28. Después de su muerte, Gladys fue cremada. Sus cenizas se esparcieron desde el muelle de Southampton, donde de niña había abordado el Titanic junto a su familia. 29. Robert Ballard. Dado que los restos del Titanic yacían en las profundidades del océano, tomó mucho tiempo encontrarlo. Finalmente, Robert Ballard lo encontró a cientos de millas de la costa de Terranova. 30. Clive Palmer. Un multimillonario australiano llamado Clive Palmer planea construir una réplica del Titanic, que se llamará Titanic II. Su viaje inaugural se realizaría en el año 2018. 31. George Washington Vanderbilt II. George Washington Vanderbilt II fue el nieto de Cornelius Vanderbilt, heredero de la fortuna Vanderbilt. Él debería haber estado en el barco, pero modificó sus planes de viaje porque un amigo le había hablado sobre los potenciales problemas que podrían ocurrir con el nuevo barco. 32. Theodore Dreiser. El famoso autor Theodore Dreiser también cambió sus planes y no abordó. Después del hundimiento, escribió: pienso en un barco tan inmenso como el Titanic, nuevo y radiante, hundiéndose en una profundidad interminable. Y en los 2000 pasajeros arrancados de sus literas y dirigidos como ratas, solo para flotar a la deriva a lo largo de millas de agua, rezando y llorando. 33. Henry Clay Frick. El magnate norteamericano del acero, Henry Clay Frick, quiso viajar en el Titanic. Sin embargo, su esposa se lastimó el pie y eso modificó sus planes de viaje. 34. Hasta el fondo del mar. Muchos creen que en tan solo 15 minutos, después de hundirse por debajo de la superficie, el Titanic descendió hasta su lugar de descanso final en el fondo del mar. Bueno amigos y amigas, pues esto ha sido todo sobre estos 34 datos del Titanic que no se ven en la película, espero que os haya gustado. Podéis suscribiros en mi canal Quiero Saberlo, en el cual seguiré subiendo vídeos más interesantes. Gracias.